Buenas noches y bienvenidos a Día Cero. Faltan 5 minutos para las 22. Estamos en vivo en Canal 9 y disculpen que se los diga, pero tenemos un gran programa esta noche. En minutos, la presencia de Sergio Massa, el árbitro de las más grandes discusiones en el Congreso, el árbitro de la política argentina. Hoy aquí con nosotros vamos a preguntarle sobre todos los temas, ¿no, Mariana? Sí, todos los temas, porque es un actor central no solo en el Congreso, sino que se viene la campaña electoral el año que viene y hay que ver qué rol va a cumplir Sergio Massa, que va a estar un poco incómodo ahora en su relación con el gobierno, así que le vamos a preguntar todo eso. ¿Te parece, Diego? Sí, apruebo. Me sumo a todo lo que ustedes digan, me parece bien. Perfecto. Recuerden que también tenemos hoy una mesa sobre violencia política. ¿Sienten que está recrudeciendo el clima de violencia política? Bueno, sin ir más lejos, el día jueves hubo un ataque de bala con arma de fuego a un local de La Cámpora en Ramos Mejía, que obviamente denunciaron y se siguen sumando otros episodios. También hubo un local de La Cámpora que fue atacado con bombas Molotov en horas de la noche también, allá hacia fin de la semana. Bueno, así que la situación se empieza a complejizar un poco. Y si a eso sumamos todo lo que está pasando también con el presidente, con lo que fue la caravana en Mar del Plata, que fue atacada, las amenazas de bomba en el departamento en el que vivía Macri, pero también en la Casa Rosada, claramente hay por lo menos es tema de agenda, ¿no? Vale la pena que reflexionemos sobre esto y tenemos una mesa muy rica para estar conversando sobre violencia política. Además de eso, otro ex jefe de gabinete, igual que Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina, actualmente senador nacional. ¿Se va del Frente para la Victoria? A mí me parece que sí, ¿eh? ¿A vos? Yo creo que ya se fue. Bueno, vamos a confirmarlo en todo caso dentro de un rato con Juan Manuel Abal Medina, que estará en nuestros estudios. Y además un informe muy interesante de Diego Iglesias, que se fue a seguir el camino de la leche. ¿La encontraste? Sí, definitivamente en la góndola, Juan. Perfecto. Que es generalmente el lugar donde la podemos nosotros retirar. ¿Vos haces las compras? Yo hago las compras, por supuesto. Eso, pues bueno, eso te humaniza, Juan, con la gente. Y hay que sacarte fotos haciendo las compras. Bueno, y compro 4 leches por semana, ¿eh? Porque Muy bien. mi hijo, por supuesto, está en edad de tomar mucha leche. Muy bien. Bueno, lo que hicimos nosotros fue básicamente preguntarnos cómo se construye el precio. ¿Por qué uno paga lo que paga cuando va a la góndola? ¿Quién gana y quién pierde en ese camino? Bueno, en este informe lo van a poder ver y está muy bien explicado. Recuerden que pueden seguir y comentar el programa en nuestra cuenta de Twitter, @dia0_C9. Esa es la cuenta. Vamos a hacer un corte muy breve y después de eso ya vamos a estar sentados conversando con Sergio Massa. Pero antes les contamos algunos de los temas de esta noche y algunos de los temas de la semana que pasó. ¿Les parece? Sí, Bueno, sí. Veámoslo entonces. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia frenó el aumento de gas para usuarios residenciales. Le dijo al tarifazo no. Los valores deben retrotraerse para usuarios residenciales. Tras conocerse el fallo de la Corte, el gobierno anunció que convocará audiencias públicas en 3 semanas. ¿Lo que se hizo hasta ahora fue gradual? Mirá, sí es gradual. Ahora, si hubiese sido menos, la inflación tardaría más en bajar. Toman deuda por la herencia, ponen el tarifazo por la herencia. El tarifazo ya está, es un título público. Le va muy bien a ellos, o sea que la herencia es para algunos, para otros no. Y 2 fiscales pidieron indagar a Cristina Kirchner por corrupción. Fue solicitada por Gerardo Policita e Ignacio Maíquez, quien la acusan de haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su amigo y socio Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz. ¿Esto frena el aumento o va a seguir adelante el gobierno? ¿Qué cree usted con eso? Yo espero que el gobierno repiense y replantee. Que cambiemos, cambie. ¿Hay posibilidades de eso? Espero que sí, ahí fallo la Corte. Imágenes del lugar donde José López guardaba los millones de dólares que después fueron secuestrados allí en el convento de General Rodríguez. Todo se inició con la declaración de José López, que había dicho que él guardaba su dinero en un tanque de agua de la vivienda de la calle Belgrano 1018 en el dique Luján. ¿Cómo es vivir en un conventillo? Hay que vivir un conventillo, no es fácil. Esto es así de corta. O nos unimos o vamos a la calle. Desde que está la posibilidad, a esta gente le cambió el ánimo y la mirada. La Corte tucumana tenía que decidir y decidió la inmediata liberación de Belén. Esta joven condenada a 8 años de prisión y ahora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán que ordena su libertad. Otorgan prisión domiciliaria para Miguel Echecolás. El Tribunal Oral Federal de La Plata acaba de definir que Echecolás puede llegar a tener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Este es el momento en que se enteraban que eran los nuevos campeones olímpicos. Santiago Lange y Cecilia Carranza entraban a la historia grande del deporte de nuestro país. Hace otra generación dorada. Los leones consiguieron la medalla que le faltaba al hockey. En Argentina los productores de leche pierden aproximadamente $1 por cada litro que venden. Sin embargo, vos en la góndola no la pagás barata. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino? ¿Dónde se encarece? ¿Quién se queda con la diferencia? Te lo vamos a contar. Aquí estamos de vuelta en vivo en Canal 9, son las 10:15 y estamos en el amplio living del centro con Sergio Massa. Gracias, Sergio, por estar con nosotros esta noche. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, arrancando por el tema de la semana, ¿cómo recibiste el fallo de la Corte Suprema sobre el tarifazo y qué te parece que puede pasar en el futuro con respecto a este tema? La verdad es que a mí el fallo me causó tranquilidad, satisfacción. Ayer y hoy con el intendente de Tigre justo estuvimos por el Día del Niño en 25 plazas de Tigre de distintos barrios charlando con la gente. Y me parece que además el freno al tarifazo trajo alivio en mucha gente. La sensación de que eso que parecía que se iba a comer el salario paró. El gobierno tiene una oportunidad ahora, que es la oportunidad de parar la pelota, retrotraer las cosas y pensar un nuevo cuadro tarifario atado a la realidad. Por los primeros movimientos que hicieron, ¿sentís que van a aprovechar esa oportunidad que decís que tienen o no? Mira, hay que ver esta semana. Yo te diría que el gobierno se conmovió por el fallo. Creo que en el fondo para muchos fue una sorpresa. Y me da la sensación que a partir del viernes de la semana pasada empezaron a trabajar en una senda de búsqueda de acuerdos. Me parece que esos acuerdos tienen sentido en la medida que se cuida el bolsillo de la gente. Porque vos tenés aumento de luz, aumento de gas, aumento de agua, pero a eso le tenés que agregar que aumentó la nafta, que aumentó el transporte, que aumentó la comida, que aumentaron los medicamentos. Y entonces lo que termina pasando es que la gente siente que cada vez le alcanza para menos. Y ese cada vez me alcanza para menos se traduce en términos de calidad de vida. El Estado tiene una responsabilidad y una obligación, que es la de ayudar, pero sobre todas las cosas la de cuidar la capacidad de compra en una economía donde 8 de cada 10 pesos son mercado interno. Nuestro PBI, nuestro producto, depende mucho de cuánto circula en nuestro cuerpo, en nuestra economía, de cuánta sangre circula. Digamos, si vos bajás la inflación enfriando la economía, lo único que haces es generar recesión. Y la recesión se paga con empleo en las pymes. Ahora, mencionás a las pymes y justamente ahí no hubo freno al tarifazo, ¿no? ¿Qué puede pasar con los comercios, con la industria, que van a tener que seguir pagando el gas al mismo valor, ¿no? A mí me parece que la oportunidad de parar la pelota y discutir tiene que involucrar a todo, absolutamente a todo. Industrial, residencial, comercial, teniendo en cuenta además la realidad. A ver, te lo voy a llevar un ejemplo claro. Un jubilado no puede pagar 8.000 pesos de gas. ¿Está? Pero tampoco puede pasar que una familia de altos ingresos, un empresario, pague 200 pesos de gas. Porque lo que terminamos haciendo, si no, es hood robin. Termina el esfuerzo de la mayoría que no puede financiando a la minoría que puede. El que puede tiene que pagar. Y tiene que pagar al valor real. Ahora, la gran mayoría no puede. Y entonces lo que tenemos que hacer es construir parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Nivel de ingreso, control de medidores vía celular. Vos sabés que hoy existen programas que te permiten a vos y a cualquier familia en el celular hacer el seguimiento de cuánto venís consumiendo, para ir regulando además. ¿Qué pasa en casa cuando no estoy? Bueno, pero además establecer un límite. No puede pagar lo mismo un jubilado que un comerciante, no puede pagar lo mismo un comerciante que un empresario, no puede pagar lo mismo un docente que un empresario, pero tampoco un desocupado. Y lo que tenemos que hacer es parametrizar en función del poder de compra de cada sector de la Argentina. Y el otro gran tema,
Argentina es un país federal con realidades muy distintas. Muy distintas. No es la misma temperatura la de Mar del Plata, Necochea, o el centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, Tandil, que la realidad de Formosa, porque tenés diferencias térmicas. Esas diferencias térmicas también tienen que estar reflejadas en la tarifa y en los cuadros, porque en definitiva es el nivel de intensidad que tiene el uso en función de la realidad geográfica, que es el otro dato de la Argentina. Bien, Diego y Mariana tienen muchas ganas de preguntarle cosas a Sergio Massa, pero antes de seguir con nuestra charla, lo invito a Sergio y a todos ustedes que nos están mirando a ver lo que sucedía el martes con el plenario de comisiones allí en el Congreso, la visita del ministro de Energía, Juan José Aranguren. ¿Participaste del plenario? No, no soy miembro de las comisiones. Participó obviamente la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, que el 27 de abril, vos fíjate cómo a veces las cosas cuando se hacen tarde y mal terminan empeorando un problema. El 27 de abril, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, que es integrante de nuestro bloque, Liliana Schwinn, le dijo por carta, por escrito, ministro Aranguren, estas dos resoluciones nacen débiles jurídicamente porque no hay audiencia pública, nacen débiles políticamente porque no está mirada la realidad geográfica, por ejemplo. Lo invitamos al Congreso, a la Cámara de Diputados, no vino. El 9 de julio le mandé una carta al presidente de la República, planteándole lo mismo, exactamente lo mismo. Pare la pelota porque además, si no la va a terminar parando la justicia. Bueno, la terminó parando la justicia. ¿Es bueno esto? No. Es bueno desde el punto de vista de lo institucional, funcionan las instituciones en la Argentina. Pero es malo desde el punto de vista de la gestión, porque entre una cosa y la otra vamos a perder el año. Veamos la nota, lo vas a ver ahí al Vasco de Mendiguren, bastante enojado también, parece, con la situación. Vemos lo que pasaba entonces el martes en el Congreso. Estamos en el anexo de la Cámara de Diputados, en un plenario que reúne a 5 comisiones. Está por llegar el ministro Aranguren. Fíjense la cantidad de gente que hay en este lugar. Vinimos muchas veces, nunca vimos tanta gente. Están ya, te diría, todos los diputados sentados esperando a Aranguren. Y también a Debido, pues Debido todavía no llegó. La situación energética que se llegó al 10 de diciembre, yo lo digo como industrial, era de extrema gravedad. Si el año que viene la economía, como dice el presidente, puede volver a crecer al 3%, no hay stock de energía para sustentar ese crecimiento. ¿Ustedes le dejaron una bomba? Todo el tiempo te dicen, o hacemos esto, o quiebra la economía, o paramos las obras públicas, o fundimos las provincias, o va a haber hiperinflación. Si hay algún problema, esta no es la solución. ¿Lo que se hizo hasta ahora fue gradual? Mirá, sí es gradual. Podría haber sido un poco menos, sí, seguramente. Ahora, si hubiese sido menos, la inflación tardaría más en bajar. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda quieren conocer a dónde fue la plata de 30.000 millones de dólares de subsidio pagado en los últimos 15 años que han llevado a la quiebra energética a la Argentina. Está ingresando JJ Aranguren, tiene una mochila, medio como de colegio, parece como que viene a rendir un examen, el hombre del momento. Se cumple con la obligación constitucional de explicar. ¿La idea es escuchar y a partir de eso hacer cambios o es un trámite burocrático y después seguimos como estábamos? En aquellas cosas que haya que cambiar, se cambiará. Yo estoy convencido que estamos en el buen camino. Bueno, se sentó Aranguren, pero el lugar de Debido, que ahí lo ven señalado con ese cartelito, sigue vacío. Finalmente vino Aranguren. ¿Qué se le va a plantear? ¿Por qué ha tomado estas medidas? ¿Cuál es la legitimidad de estas medidas? ¿Cuál es la legalidad de muchas de sus medidas? Problemas de ética vinculados a la compra de gas a Chile. Entonces me parece que tienen miedo. ¿Qué piensa de la ausencia de Debido? Más miedo todavía. El tarifazo ya está, es un título público. Lo que hay que ver... Pero eso ya es un paso, reconocerlo es un paso. Pero a ver, basta con abrir los medios, digo, así es como se está llamando a esto. Lo que es importante es reflexionar si efectivamente es así o no es así. Los diputados del Frente para la Victoria se están sacando fotos con los carteles que trajeron. Podemos ver que del lado de atrás son blancos. O sea que los carteles están apuntando solamente a las cámaras. Aranguren solamente ve pancartas blancas. ¿Se entiende? O sea, es para nosotros, no para él. ¿No hay algo de real en la herencia? Sí, montones de cosas, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros gobernamos 12 años
y nunca pasaron estas cosas. Le pagan a los buitres por la herencia, toman deuda por la herencia, ponen el tarifazo por la herencia, devalúan un 60% por la herencia. Ahora, lo que yo te digo es que si uno mira cómo nos va a todos y cómo le va a unos pequeños grupos de grandes empresas, le va muy bien a ellos. O sea que la herencia es para algunos, para otros no. Bueno, está arrancando la exposición de Aranguren. Primero expone y después le hacen preguntas. Como la única verdad es la realidad. Acaba de decir que la única verdad es la realidad. Una frase de Perón. Si ustedes creen que se está beneficiando ahora a los que más necesitan, ¿por qué hay tanta gente descontenta con el aumento de tarifas? ¿Por qué hay tantos que manifiestan que no pueden pagarlo, que les come gran parte del sueldo? Yo creo que se generó una paranoia en muchos sectores de que va a venir tarifas impagables. 500 pesos por mes al 87% de los usuarios no nos parece impagable y nos parece exorbitante si uno lo compara con lo que sale el cable, con lo que sale internet, con lo que sale la tarifa de celular. ¿Ustedes creen que están beneficiando a los que menos ganan? Porque hay, más allá de lo que pueda decir el Frente para la Victoria, un reclamo social bastante fuerte. Por supuesto que hay un reclamo social y lamentablemente uno no sale de esto por arte de magia. Este es el peor momento y por eso estamos absolutamente atentos y tomando las medidas que estamos tomando. Aumento de jubilaciones, aumento de asignaciones por hijo, la devolución del IVA, es decir, todas las medidas que estamos tomando las estamos haciendo para acompañar esta transición que sabemos que va a ser difícil, pero que también sabemos el resultado. Nosotros sabemos que si controlamos el déficit, actualizando tarifas, eliminamos la inflación. Yo la última factura mía de gas fue un escándalo, una vergüenza. Pagué 149 pesos. A mí me llegaron 1.200 pesos de gas. Bueno, ve la ridiculez que el sistema cómo estaba armado. Pero esto fue ahora, ¿eh? Bueno, a mí me llegaron 149, a usted 1.200, pero yo... ¿Qué está pasando? Bueno, que yo pague 149 pesos hace que haya muchísima gente que tenga garrafa, porque no hay plata para darle gas. El Frente para la Victoria, fíjese bien lo que hace. Gritan, abuchean, pero no hay una sola pregunta aguda. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que hay una pregunta aguda les vuelve la pelota y les devuelve diciéndole, pero esta medida la tomó Kicillof, pero esta medida la tomó fulano, pero esta medida estoy cumpliendo con un contrato que se firmaron hace un año, hace 2 años. No han podido explicar por qué no había otra salida. De hecho, primero subieron 2000% y después 500%. La verdad que no se entiende, es un grado de obstinación que yo solo lo explico por la ganancia que están teniendo las empresas del sector, si no, no lo entiendo. Bueno, ya lo vieron. Al Frente para la Victoria le cuesta mucho reconocer errores y al gobierno actual le cuesta reconocer que hay un tarifazo. Buenas noches. Esto pasaba el martes en el Congreso Nacional. Mariana, ¿qué le ibas a preguntar a Sergio? ¿Cómo quedó para vos políticamente el presidente? ¿Está débil? A mí me parece que uno de los grandes errores que cometemos sobre estos temas es mirarlo en términos de derrota o victoria. Si la Corte le hubiese dado la razón al gobierno, diríamos una victoria del gobierno. Como la Corte no le dio la razón al gobierno, decimos derrota del gobierno. Y me parece que lo que hay que mirar es cómo gana o pierde la gente. Porque en definitiva los gobernantes somos un accidente en el funcionamiento de un país. Y vamos cambiando y vamos pasando y lo que continúa es la vida cotidiana de la gente. Y la verdad es que no me gusta mirarlo en términos de derrota o de victoria, salvo desde el lugar de la gente. Vuelvo a repetir, el presidente, más allá del resultado y de que algunos dicen es una derrota, otros dicen es debilidad, tiene una oportunidad. La oportunidad de convocar a todos y de plantear una política energética a 10 años. La Argentina, me pasó una cosa muy triste como argentino. Hace algunos meses estuve durante 10 días en la École de France, que es uno de los lugares más trascendentes en términos de capacitación de dirigentes para gobierno en Francia y en Europa. Y había funcionarios de Ecuador, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Y empezaron a hablar y empezamos a hablar del desarrollo energético como uno de los precios de la economía mundial. Energía, precio del dinero, precio de la moneda, precio del trabajo, son algunos de los precios más importantes para la competitividad de los países en el mundo. Entonces, Ecuador, un opositor ecuatoriano nos contaba la matriz energética de Ecuador y decía, vamos a llegar al 2023 con 94% de la energía hidroeléctrica. Después le tocó a la gente de Chile y presentó su matriz diversificada. Cuánto de energías renovables, cuánto de energías vinculadas a hidrocarburos, cuánto hidroeléctrica. Y la verdad es que la Argentina hoy no puede presentar a 20 años su matriz energética. Porque no hay un acuerdo, no hay una política de Estado, porque no nos sentamos a una mesa a decir, bueno, para, flaco, en este tema en el que está en juego el desarrollo del país,
no jodamos, viejo. No puede ser que vayamos de un lado al otro. Terminemos con esta locura. Creo que hay una oportunidad. El llamado de atención que le hizo la Corte al gobierno es una oportunidad. Para que no tengamos que seguir viviendo de llamado de atención en llamado de atención. Vos varias veces, para hacer una referencia al tarifazo, utilizaste la imagen de que entraron con una motosierra al quirófano. Viste que en estos tiempos también se ha recargado mucho sobre la figura de Aranguren. Ahora, la motosierra del tarifazo, ¿quién la tenía? ¿Macri o Aranguren? El gobierno en su conjunto, porque en definitiva es un conjunto de medidas, algunas que tomó el Enargás, otras que tomó el Ministerio, la decisión política del presidente, es la suma. Y cuando yo cierro los ojos, me acuerdo de la campaña del 2015 y me acuerdo de un programa, no importa que sea de otro canal, por favor, pero lo voy a mencionar, un programa de Fantino donde pasamos los 3 equipos y los candidatos. Y entonces Scioli decía no hay nada que cambiar. Y tenía Fantino una bomba, no sé si se acuerdan que había puesto, digamos, el símil de una imagen de una bomba. Claro. Y entonces Scioli decía, no, para mí no hay bomba. Y Macri decía, hay que cortar todos los cables juntos. Y entonces cuando nos tocó a nosotros ir con Labaña le explicó a Fantino que había que ir sacando cable por cable, porque si no, digamos, la bomba era el daño sobre la gente. Acá, digamos, lo que tenemos que entender es que cuando vos tomás medidas brutales, el que más tiene siempre se puede defender. Garpa el laburante, garpa el que no tiene laburo, el que vive en un plan social. Y lo que pasó con el tarifazo es eso. Yo recién escuchaba que decían, no, bueno, una tarifa de gas de 500 pesos no es tanto, y el 80% son 500... Bueno, pero pará. Un jubilado que gana menos de 6.000 pesos, que perdió contra la inflación un 15% de poder de compra en el último año. O sea, si compraba 100 paquetes de yerba hace un año, hoy compra 85. Digo, para que lo tengamos en términos objetivos de poder de compra. Sí, para no medirlo en pizzas como para Dive. Exactamente. Claro. 500 mangos de una factura de un servicio con un agravante. Los servicios públicos no son como la pizza. Vos vas a una pizzería, no te gusta, digamos, el tipo de pizza que te sirven o no te gusta el precio, ¿y qué haces? Vas a otra. Te levantás y te vas a otra. En los servicios públicos no podés hacer eso. Son concesionarios monopólicos. Por eso el contrato habla de razonabilidad en el precio. ¿Cuándo un precio es razonable? Cuando el usuario lo puede pagar. Cuando no lo puede pagar dejó de ser razonable y el usuario es rehén de esa situación. Por eso es grave que vos tengas al frente de los entes reguladores a gente que viene de las empresas. El presidente del Enargás se sentó en la comisión y dijo, yo vengo de la industria. No, flaco, vos tenés que defender al usuario, no a la industria. La industria tiene la suficiente plata y el suficiente poder de lobby como para defenderse sola. Vos tenés que defender a ese ciudadano de a pie que si vos no lo defendés frente a las empresas, queda huérfano. Bueno, el fallo de la Corte también invita al Congreso a que nombre al defensor del pueblo. ¿No? Exactamente. Es una gran deuda que trae el Congreso de hace varios años. ¿Tienen un candidato? A mí me parece que vos sabés que hacen falta 2 tercios, ¿no? Claro. Que hace falta mucho consenso. A mí me parece que lo que hay que hacer, en lugar de andar difundiendo candidatos por los medios, es sentarse sobre la mesa y decir, bueno, a ver, este es un tema que va a trascender este gobierno. 5 años dura el defensor. Este es un tema que va a trascender, digamos, el presente electoral de cualquiera de los que estamos sentados en la mesa. Pongámosle el corazón, la buena fe. Pensemos en términos del usuario para elegir a alguien en el que el usuario confíe, en el que el ciudadano confíe. Y además reglamentemos la acción de clase, la acción colectiva. Ahora, en relación a lo que venís diciendo con el tema de las políticas económicas que lleva adelante el gobierno, hay una cuestión que tiene que ver con la definición que se está dando en los últimos tiempos de que es un gobierno para los ricos. No te quiero preguntar sobre eso, sino sobre, de acuerdo a tu criterio, el Estado actualmente conducido por este gobierno está beneficiando a los sectores más beneficiados de la sociedad, a los más pudientes o a los más postergados. Mira, te lo voy a poner en 2 medidas que me parece que pintan a las claras para dónde se inclina la balanza. En la Argentina, la eliminación de las retenciones a la minería fue una de las medidas tal vez más demostrativas
de que se privilegiaba a 10 empresas por sobre el conjunto de la sociedad argentina. 10 empresas que tienen proyectos de inversión. Con un agravante que también hacia la mirada de país que queremos. ¿Por qué? Porque no es que yo, digamos, tengo una posición dura con la minería a cielo abierto solamente por una cuestión ambiental, sino por una cultura en términos económicos. La economía extractiva versus la economía industrial. ¿Qué significa esto? O te sacan la riqueza de la tierra y se la llevan a otro lado, o generan trabajo acá. ¿Y por qué digo esto? Porque el gobierno ya había eliminado las retenciones a las exportaciones industriales. Con lo cual, la minería, indirectamente, si procesábamos acá los productos que genera la minería, estaba beneficiada. Ahora, ¿qué tenés que exigirle? Flaco, agregame cadena de valor, tenés reembolso por puerto patagónico, tenés la posibilidad de beneficiarte con la industrialización, dale laburo a mi gente, no te lleves solamente lo que sacás de la tierra. ¿Eso qué es mala praxis? No, me parece que hay una mirada. Yo creo en un Estado presente, en un Estado que cuide, en un Estado que proteja al ciudadano. Digamos, tal vez con posiciones a veces que son criticadas, como por ejemplo en mi planteo respecto del rol de la justicia en materia de seguridad, en materia penal, pero también con posiciones que tienen que ver con qué concepto tengo del Estado. Yo creo en un Estado que iguale para arriba. La educación pública de calidad es un instrumento de generación de igualdad de oportunidades. Los beneficios impositivos para la pyme y para el comercio tienen que ver con eso, con un Estado que genere de alguna manera igualdad de oportunidades en términos de competencia. Yo creo que el gobierno tiene, digamos, su cabeza puesta en la teoría del derrame. El vaso que se llena y en un momento desborda. Lo que hay que entender es que para que el vaso desborde, tiene que estar la fuerza del Estado doblando el vaso. Porque si no, los dueños del vaso lo alargan. Y el vaso no derrama nunca. Esa era una teoría de Néstor Kirchner que la hizo, bueno, es una teoría económica, ¿no? Mundial, pero la hacía pública él mucho. Es una teoría económica mundial, Sí, eso de querer atribuirle a uno o a otro, me parece que tiene que ver con qué necesita nuestro país y cuál es el rol del Estado en nuestro país. Ahora, ¿cómo evolucionó tu relación con el presidente? Porque empezamos el año con ustedes, bueno, yendo a Davos. Yo yendo a Davos, sí. Y si hoy tuviera que volver a ir a Davos para pedirle al mundo que ayude a la Argentina, que ayude a la Argentina. En materia de inversiones sí, pero me parece que además fue muy sano en términos de mensaje político. Terminó una etapa en la Argentina, empieza una etapa nueva, los que en la Argentina nos peleamos, salimos al mundo y le decimos vengan, porque nos interesa el trabajo de la gente. Tuve la misma actitud frente al blanqueo. 72 cambios le hicimos a la ley de blanqueo. Y más allá de que les falte instrumentación, estoy seguro que el blanqueo va a ser un éxito. El gobierno cuando lanzó el blanqueo y mandó la ley decía vamos a generar entre 20 y 25 mil millones de dólares de blanqueo. Nosotros creemos que con los cambios que le hicimos a la ley vamos a lograr que la Argentina tenga más de 60 mil millones de dólares de blanqueo. Pero hasta ahora las inversiones tardan en llegar, no vinieron, el blanqueo, falta reglamentación, pero está muy ¿sabés por atrasado? qué no hay inversión, Mariana? Porque el gobierno tiene una mirada muy atada a lo financiero. Entonces, cuando vos tenés una mirada muy atada a lo financiero, te encontrás con que el que tiene que tomar decisiones también mira lo financiero. ¿Y qué dice? Un verdulero, vamos al barrio. Un verdulero que tiene que elegir si compra un mostrador más, si amplía el local y toma un empleado más, o si pone la plata en el banco. Dice, el banco me paga 30% anual. ¿Yo le voy a sacar 30% a la plata en la verdulería? No, me voy al banco, la pongo a tasa de interés. Ahí tenés un serio problema. Cuando yo te decía lo de los precios de la economía y te hablaba del precio de la moneda y el precio del dinero, eso es, digamos, tipo de cambio y tasa de interés. Argentina consiguió salir a los mercados y bajar la tasa de interés. Las provincias, Chubut colocó a 7 1/3, la Argentina misma hizo una colocación de tasa de interés baja. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que el verdulero, el carnicero o el pequeño o mediano constructor no consigue esa tasa. Hasta que esa tasa que consiguió la Argentina macro no baje a la micro, no vas a tener la rueda andando. Por eso, el seguro de tasa debiera ser la primera medida a tomar por el gobierno, que es decirle al que invierte, mira, si vos invertís, como yo estoy seguro de mi política económica y estoy seguro que voy a bajar la inflación, te aseguro esta tasa.
Y si pierdo porque no bajé la inflación, la diferencia la pongo desde las utilidades del Banco Central. El problema es que a todos les gusta mirar el Banco Central no como un instrumento de la política económica, sino como una burbuja disociada de la realidad. Bueno, pero el kirchnerismo lo utilizaba así el Banco Central, ¿o no? Sí, en algunas cosas sí, en otras lo que terminaron haciendo es usándolo de monedero de la cuenta corriente para financiar gasto público. El instrumento de política monetaria y de crédito lo tenés que usar para la política monetaria y para la política de crédito, no para el gasto público. Ahora, en el crédito, ¿qué tenés que lograr? Largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Que el señor que nos está viendo y que alquila pueda, con la misma plata de alquiler, ir y comprar en un crédito hipotecario, con un seguro de tasa. Y, digamos, después en el tema de la actividad económica. Las reglas del Banco Central en materia de crédito para la pyme hoy hacen que para ir a tomar un crédito, cualquier argentino promedio que tiene una pyme sienta que le piden hasta el certificado de sangre de la tía abuela que murió hace 23 años. Ahora, volviendo a lo que te preguntaba Juan, habías arrancado, por lo menos cuando arrancó el gobierno de Macri, con una posición mucho más cercana y apoyando incluso... En los temas en los que yo sienta que la Argentina elige buen rumbo, voy a apoyar. El blanqueo lo apoyamos, el pago a jubilados que tenían juicio lo apoyamos. Me parece que hay que salir de la enfermedad bipolar de la Argentina. Pero ¿cómo te vas a parar políticamente cuando llegue el tiempo electoral? Y además el presidente te tiene cierto resquemor. Bueno, pero, ya lo ha dicho públicamente. Bueno, pero yo, la verdad es que... Desconfianza eso te y bueno, pero... Te dijo ventajita. ¿A qué se refiere cuando dice ventajita? Supongo que peleamos para que el laburante saque ventaja y lo hacemos valer nuestro peso en la discusión de las leyes. Parece que no se refiere Peleamos a eso. para que la pyme saque ventaja y bueno, pero les duele que, digamos... A ver, si lo que pretenden es tener en la oposición gente enyesada levantando la mano, conmigo que no cuenten. A propósito... Porque yo, digamos, así como muchos de ellos, incluido el presidente, me vinieron a buscar para enfrentar al kirchnerismo y me planteé, digamos, de la misma manera que le decía la verdad a un gobierno que terminaba, le voy a decir la verdad a un gobierno que está gobernando. En eso, mi compromiso es con los que me votaron, no con los que tienen poder económico o político. A propósito de los que te votaron y podrían votarte, hace un ratito te cruzaste fuera de cámara con Juan Manuel Abalmedina, que está en un ratito también con nosotros conversando. Y bueno, parece que sos un poco como bienvenido dentro del espacio del peronismo. ¿Cómo te sentís con esos brazos abiertos que de algún modo te están esperando? Bueno, primero, digamos, nosotros somos conceptualmente... La gran mayoría de los dirigentes integramos al Frente Renovador, peronistas, pero elegimos un camino más amplio, eso que decías vos del amplio living del medio, que tiene que ver con la participación en nuestra fuerza de radicales, de democristianos, de desarrollistas, de sectores progresistas. Esa fue la mirada con la cual concebimos una junto a José Manuel de la Sota, junto a Roberto Lavagna. Esa fue la matriz de consolidación de nuestra fuerza que nos permitió además romper dos cosas. Primero, la idea de que en la Argentina ninguna tercera fuerza supera los 15 puntos. Rompimos la barrera de los 20. Pero la segunda y la más importante, la lógica desde el 83 hasta acá era que el que salía tercero terminaba subsumido por el primero o por el segundo. Y eso no pasó, porque mantuvimos una línea de coherencia que es seguir diciendo esto está bien, lo apoyamos, esto está mal, lo criticamos y esto es lo que proponemos. ¿Cuántos puede mostrar hoy un equipo económico que desde Marco Lavagna o desde el mismo Roberto Lavagna hasta Redrado, Nielsen, Piñanelli se pueda sentar y pueda mirar con tanto nivel de detalle los temas de la Argentina? O un Daniel Arroyo, coordinando las políticas sociales, o todo el equipo que mira seguridad social. Bueno, tendrían que estar gobernando ustedes, parece, si fuera así. No, nosotros nos concebimos como una alternativa al gobierno. Ahora tenemos que estudiar, prepararnos, proponer y mostrarle a la sociedad que cuando el gobierno se equivoca no solamente señalamos el error, sino que mostramos el camino, pero además que tenemos vocación de construir sobre la base de mejorarle la vida a la gente y no sobre la base de tirarle piedras al gobierno. Lo interesante sería ver si va a haber algún rol para el partido justicialista dentro de este armado. Pero no me lo contestes porque tenemos justamente una nota en la que varios dirigentes del justicialismo, bueno, dicen un poco lo que piensan sobre vos. Y hay una sorpresa al final. ¿Querés verlo? Muy bien. Bueno, vamos a verlo ahora entonces. Reunión del partido justicialista. Allí estuvo Nico Gutman.
Como ustedes vieron, Aranguren ya pasó a dar explicaciones a diputados. Y además la Corte Suprema hoy emitió un fallo en el que suspende el tarifazo para usuarios residenciales. En este contexto vinimos a una reunión de la mesa chica del PJ. El fallo me parece muy positivo, le ha puesto racionalidad y un freno al accionar del gobierno de Macri, sobre todo a los intereses de Aranguren y la Shell, que pasaban por encima de 40 millones de argentinos. Siempre he sostenido que lo peor que le puede pasar a la política es judicializar decisiones que son de la política. Quizás debimos haberlo frenado en el Congreso y pensando en términos de unidad, en función de los intereses colectivos y no tanto de internas partidarias. Lo que uno le pediría al gobierno que ponga el oído en el corazón del pueblo, escuche la necesidad del pueblo, escuche a las fuerzas políticas y encuentre una solución a un problema que tiene la Argentina concertada con todos. La situación no daba para más. Había sectores de la población que ya no lo podían pagar y había sectores de las pequeñas y medianas industrias que no podían seguir sosteniendo esos aumentos que iban desde el 600 hasta el 1500%. ¿La audiencia va a ser un paso burocrático o va a servir para frenar? La audiencia no es vinculante, pero permite a los ciudadanos, a los representantes, a las entidades y al gobierno mismo explicar, plantear un debate y tomar después la decisión que sea la más equilibrada, la que se ajuste más a la realidad y a las posibilidades de que la gente pueda pagar. El año que viene se vienen nuevas boletas. Usted sabe que tienen más que ver con la política. Por ejemplo, se pueden venir boletas candidatos a senadores. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. ¿Cuál cree que va a ser más cara el año que viene? No soy adivino. Yo tengo mandato hasta el 2019. ¿Y después? Después Dios proveerá. Tengo que retirarme. Dijo que se va a retirar, pero no sabemos si de la reunión o de la política. En términos tarifarios, ¿qué boleta le parece que va a venir más cara? Acá tengo dos. Una de Cristina Fernández de Kirchner y la otra de Sergio Massa. Yo soy peronista. Los que compitan dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires y los afiliados elijan. Yo he competido. ¿Usted va a competir? No tengas duda. No se la jugó, pero dijo que él quiere tener su carita acá. ¿A usted no le gustaría estar acá? No está en mi cabeza todavía. No pienso en la política así. Está por salir Daniel Scioli y ustedes saben que él es muy huidizo. O sea que vamos a usar la vieja técnica de que cuando se esté escapando le vamos a hablar de deporte. ¿Cómo le va? Bien, querido. Bien. Una opinión del fallo de la Corte para empezar. Creo que ha dado certidumbre a los hogares y el problema ahora a los comerciantes y los industriales. ¿Esto frena el aumento o va a seguir adelante el gobierno? ¿Qué cree usted con eso? Yo espero que el gobierno repiense y replantee. Que Cambiemos cambie. ¿Y hay posibilidades de eso? Espero que sí, hay fallo en la Corte. Cuando se esté escapando, le vamos a hablar de deporte. Ganaron los Leones. Extraordinario. Extraordinario. Trabajo de equipo, una mística, Chapa Retegui, chapó. ¿Lange? Extraordinario, una recuperación. ¿Están mirando los juegos? Sí, muchísimo. ¿Va a ser candidato el año que viene? Estoy pensando en una candidatura. Ya vení. Bueno, lo comprobamos. Cuando a Scioli le hablamos de deporte, se queda. Cuando le hablamos de candidaturas, escapa. Bien, no sé si te gustaron las boletas. No, la verdad es que me parece que falta mucho. Este es un regalo que me... Sí, es un regalo de día cero para vos. Si querés mostrarlo a la cámara, sería muy lindo. Igual en la foto estaba más joven, ¿eh? Sí, pero arriba dice Partido Justicialista. Ese es el asunto. Y ahí en el Zócalo pusimos que volviste al Partido Justicialista. Sí, ya lo titulan mañana, ¿te parece bien? Mira, nosotros lo manifestamos públicamente con De la Sota. Vamos a consolidar una como espacio. Vamos a seguir abriendo a los peronistas que traigan vocación de crecer y vocación de sumar, no a los que traigan en la mochila causas judiciales. Perdón. Pero van a vaciar el partido. Se cayó la boleta. Se cayó la boleta. Se cayó la boleta. Pero Sergio, van a vaciar el partido así. Si vienen peronistas con ganas de hacer o si vienen, vos decís que se van a quedar en el partido quienes los que tienen en la mochila causas judiciales. No. ¿Y si no los dejas entrar? Y bueno, por eso, no van a venir. ¿Pero eso excluye al kirchnerismo, todo lo que tenga pasado kirchnerista? Mira, a mí me parece que el pasado lo juzga la sociedad y en el caso de la Argentina además la justicia. Nosotros lo que tenemos es que ver cómo construimos futuro. Y en la construcción del futuro lo primero que tenemos que ver es con qué país soñamos en términos de cuál es el rol del Estado, cuál es el lugar para el mundo del trabajo y cuál es la capacidad de construir hacia la pyme. Después los sellos partidarios, todo eso es secundario.
Vos antes hablabas del mercado interno, de la importancia que eso tiene y lo que significa para la economía del país, las pymes, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Extrañas un poco el kirchnerismo? ¿En qué sentido? En ese sentido, por ejemplo, la verdad el mercado es que interno. si me paro en lo que pasó en mi casa, por ejemplo, con un agente de inteligencia y en el intento posterior después de forzar a la justicia a liberar al tipo que entró a mi casa con el uso del poder político del kirchnerismo, no lo extraño nada. ¿Y en qué sentido sí? No, me parece que con eso fui claro, ¿no? A propósito, tenemos dentro de un rato una mesa de debate sobre violencia política. ¿Te parece que hay un recrudecimiento de la violencia política? ¿Es un clima tal vez, forzado desde algún sector? Yo siento que hay algunos que abusan de la violencia como instrumento para forzar su rol o su lugar en la política. Y creo que es un gravísimo error. La Argentina tiene que poner a la violencia y al miedo en el pasado. Yo aspiro a que nosotros construyamos una fuerza política a la que la gente la quiera, a la que el gobierno respete, no que le tenga miedo. Y eso requiere de diálogo, de capacidad de propuesta y de pluralismo. Hay algunos que solamente pretenden que les tengan miedo. Nosotros pretendemos que nos quieran y nos respeten. Okay. Sergio, mirándome a los ojos te pido esta respuesta. ¿Te reuniste o no con Máximo Kirchner más allá? ¿Por qué mirándote a los ojos? Y porque necesito ver ¿Vos necesitas, si es verdad o no. ¿Vos necesitas que te mire a los ojos? O mirar a cámara, lo que quieras, pero más allá de lo que fue la reunión, la reunión casual en el despacho de Camaño, ¿te reuniste con él? Pero más allá de esto te quiero decir una cosa. Nosotros vamos a dialogar con todos los sectores políticos que quieran construir. Y eso de pretender señalar con el dedo no lo vamos a admitir ni hacia nosotros ni hacia nadie. Porque también te voy a decir que hay muchos chicos que se enamoraron de la política creyendo en un proyecto político, que participaron en la cámpora y que, por ejemplo, hoy sienten que no tienen paraguas y a los que hay que convocar y hacerlos seguir sintiéndose parte de eso. Como lo hay en el radicalismo, con radicales que volvieron a la política enamorados de Alfonsín y de su convocatoria democrática y hoy sienten que el radicalismo se fue a la derecha. ¿Vas a ser candidato el año que viene? Si me guío por lo que pasa hoy en nuestra fuerza, te diría que está muy lejos la idea. Muy lejos. ¿Por qué? Perdón. Porque me parece que hoy la tarea mía, de la Baña, de la Sota, es la de construir una fuerza política nacional. Más allá de lo electoral. ¿No vas a ser candidato a senador ni a diputado? Si me guío por lo que estamos charlando en este momento, el sábado que viene tenemos un encuentro, por lo que charlamos en el encuentro de Mar del Plata. Es más, te voy a contar una infidencia, no sé si tenemos tiempo. Por favor. Pero volvíamos de Mar del Plata y empezamos a hablar con De la Sota de esto y venía Felipe sentado con nosotros. Y Felipe, mientras escuchaba el diálogo mío con José, y José diciendo, no, bueno, y en Córdoba podría ser fulano o mengano el candidato, lo voy a hablar con Juan por Schiaretti. Y yo le decía, bueno, y nosotros en Provincia de Buenos Aires podríamos optar por esta estrategia o esta otra. Y Felipe decía, pero perdón, ¿y ustedes dos no piensan ser candidatos? Entonces, en un momento le dijimos, no, mira, nosotros pensamos en la idea de construir una fuerza política que tenga si querés, la capacidad de tracción y de enamoramiento del peronismo, pero la pluralidad necesaria para representar a todos los sectores de la Argentina. Y Felipe se quedó y entonces a los 5 minutos dijo, ¿me están jodiendo o están hablando en serio? Y se volvió todo el viaje con la idea de que lo estábamos jodiendo. Y cuando bajamos, dijo, bueno, nos vamos, ¿no? Che, ¿estaban hablando en serio jodiendo? No estábamos hablando en serio. Así que te estoy contando una infidencia de alguien que fue testigo viviente de esa charla. Con respecto a la política de derechos humanos de este gobierno, hay una cuestión que es de carácter judicial, que es lo que ha pasado en estos días con Echecolás, que se ha decidido revocarle la prisión, o mejor dicho, darle la prisión domiciliaria, si bien todavía no va a ir, va a ser en cárcel común porque tiene otras causas, pero hay mucha preocupación por parte de los organismos de derechos humanos. Además, el gobierno dijo que no va a apelar más cuando se decida enviar a un represor a la prisión domiciliaria. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Estás de acuerdo con esa decisión política del gobierno? No, estoy preocupado. Y te voy a decir por qué estoy preocupado. No solamente por lo que significa en términos internos para la Argentina, en términos históricos, contemporáneos, por la pelea de muchos sectores, por las vidas y por la división que eso trajo a la Argentina.
sino algo mucho más importante o, digamos, en paralelo también muy importante junto a esto, que es la mirada internacional de la Argentina. Si Argentina había ganado una medalla en los últimos 30 años, desde el juicio a las juntas en adelante, desde Alfonsín impulsando el juicio a las juntas en adelante, es la idea de que Argentina era un país que le daba un lugar importante en su agenda a la política de derechos humanos. Lo viví en carne propia en conferencias en Estados Unidos, lo viví en conferencias regionales hace poquitos días en Paraguay, y me parece que Argentina no tiene que abandonar el sendero de respeto a su historia en materia de lucha por los derechos humanos y en materia de inclusión de derechos, de incorporación de derechos como rol de la política. En los últimos 50 o 100 años la Argentina tuvo un montón de derechos, digamos, de inclusión o de progreso en términos ciudadanos. Viene la discusión de la reforma electoral, por ejemplo. Alguna vez la Argentina tuvo la bandera del voto femenino. Bueno, hoy tiene la discusión de la paridad de género. La Argentina tiene 50% y 50% del padrón, tiene que tener paridad de género en la representación. Bueno, lo mismo en materia de cuidado de aquellos pasos que dimos para adelante, no volvamos para atrás. Clarísimo. Sergio, gracias por haber venido esta noche a Día Cero. Un placer recibirte. Amigos, a ustedes, además de saludar a Sergio, los invito a que pasemos los tres a la mesa. A que sigan trabajando. A seguir trabajando, claro, ahora con Juan Manuel Abal Medina, que ya está sentado y esperándonos. Gracias, Juan Manuel, por estar aquí. Buenas noches nuevamente. Bueno, nos acomodamos y, bueno, estuviste escuchando con atención lo que hablábamos con Sergio. ¿Es bienvenido en el Partido Justicialista, te parece? El Partido Justicialista, la expresión, es la herramienta electoral del peronismo. Lo que yo digo es que un peronismo que viene de una derrota electoral, como en nuestro caso, tiene que plantearse sumar, tiene que reconstruir una mayoría política y social. Nuestra tarea hoy por hoy es sumar dirigentes y recuperar la mayoría que tuvimos. En esa discusión hay conjunto de dirigentes que, en concreto con lo que planteaba Sergio Massa, se vienen planteando cada vez más cerca de nuestra posición. Al principio, como bueno, lo mencionabas vos, al principio del gobierno se paraba una mitad de camino entre la oposición y el oficialismo. Ahora está bastante más claro a nuestro lado. Tenemos que discutir con ellos, hablar con ellos, y muchos de los cambios legislativos que hicimos lo hicimos en conjunto, tanto con ellos como con distintos bloques que tenemos en diputados, ¿no? Ahora, ¿estás fuera del Frente para la Victoria, vos personalmente? No, nosotros somos el bloque PJ Frente para la Victoria, que es el bloque mayoritario del Senado de la Nación. Tenemos 42 senadores y venimos trabajando en una unidad muy distinto a lo que ocurre en el resto, ¿no? Venimos preservando la unidad, cuidándose entre nosotros, sin declaraciones altisonantes, sin sobreadjetivar a uno porque vota de una manera, o algún insulto a otro porque vota de otra. Venimos con esta unidad y hoy por hoy, frente a un peronismo que está bastante disgregado en todos lados, en el Senado de la Nación venimos manteniendo esa unidad. Pero vos estás dentro del movimiento Evita. Había una idea de formar dentro del Senado un espacio con Teresita Luna. Un espacio de trabajo, claro. Estamos trabajando un espacio dentro del bloque, un espacio cercano al movimiento Evita, que trabajamos bastante con ellos, pero dentro de nuestro bloque, ¿no? Y has votado en contra incluso de lo que votó gran parte del peronismo en el Senado, en algunos temas particulares. ¿Hay una falta de conducción ahí de Pichetto, como está también el sector que responde a Cristina Kirchner o a la Cámpora en el Senado? No, al contrario, te diría, lo que tenemos en el Senado es una conducción bastante colectiva, una conducción en la que Miguel Pichetto viene pudiendo expresar y logrando mantener esta unidad, lo que significa que hay temas que podemos estar de acuerdo y hay temas que no. Incluso yo voté algunos con Miguel Pichetto y otros no. Yo no voté los fondos buitres, por ejemplo. Yo no avalé las designaciones en la AFI, por ejemplo, sí otras cosas con otros, digamos, hay una pluralidad interna que nos permite mantener esa unidad que creemos lo más importante en este etapa. Una pluralidad que es curiosa si pensamos en lo que era el bloque, digamos, cuando eran oficialismo, ¿no? Lo que pasa es que son obligaciones distintas. Claro. Un partido, lo dijo Miguel en un discurso y varios lo malinterpretaron y le pegaron bastante, un partido cuando es partido de gobierno, le pueden preguntar a cualquiera, tiene tarea de garantizar la gobernabilidad. Entonces tiene que votar lo que viene el Ejecutivo y defender al Ejecutivo. Cuando uno es oposición se puede dar mayores grados de libertad, puede discutir más las cuestiones y tomar definiciones sobre temas que les parecen centrales sin necesidad de llegar a un solo acuerdo. Ahora, ¿no? perdón, esa situación se puede dar en la oposición cuando no hay un liderazgo claro, tal vez, ¿no? No necesariamente. En general, si vos te fijás, bueno, ustedes saben lo que fue el peronismo cuando le tocó ser oposición, varias veces hay estos matices, diferencias, sectores internos, discusiones, y de eso se va construyendo. Es el proceso político el que va a decidir cómo se va a reconstruir el peronismo. Nosotros como espacio político, te digo la verdad, hoy lo que más nos preocupa es
de los temas centrales que se hablaban antes, ¿no? Obviamente las tarifas, que venimos sufriéndolo y siendo actores de este proceso, llamando a la reflexión al gobierno. También Aranguren estuvo en el Senado hace ya más de 2 meses, y en ese momento le dijimos, si no era un momento de parar la pelota, repensar el diseño, pensar una cosa sensata, racional. No nos hizo caso. Venimos haciendo, el Senado de la Nación, sacamos la ley de emergencia laboral, que se votó, también conseguimos el apoyo de diputados, después Macri la vetó, con un tema también muy importante que a todos les cuesta subirlas demasiado, pero me parece que de pesa de herencia no tiene nada. Si vos me decís si hubiéramos tenido que nosotros armar alguna reactualización previa, alguna cuestión, sí, intentamos, en el 2012 se intentó el 2014, quizás hubiera tenido más énfasis en esa área, pero lo cierto es que lo importante es que logramos mantener durante muchos años las tarifas accesibles para el conjunto de los argentinos y sobre todo para generar inclusión y producción. Pero con respecto a la matriz en sí, a las inversiones necesarias en materia energética, que es lo que el gobierno actual está denunciando, porque también está atado a eso, ¿no? El gobierno actual lo que dice es, bueno, las tarifas van a servir, o pagar el gas, lo que vale el gas, según el gobierno, va a servir para... La producción energética del 2003 en adelante creció muchísimo. La matriz energética, digamos, más allá de las tarifas, creer que solo vamos a tener mayor producción por subir lo que se le paga a cada uno, me parece una mirada un poco que refleja la mirada tan liberal que tiene este gobierno, ingenua si se quiere, ¿no? Saco las retenciones a las mineras y de repente, no sé qué, arreglo con los holdout y de repente hay lluvia de inversiones. Esa es una mirada para mí muy ingenua que no se apoya en la realidad. En la realidad lo que tenemos es que la energía durante mucho tiempo en la Argentina sirvió para garantizar estándares de consumo, estándares de producción, y que eso es lo que hoy está en discusión, ¿no? Podemos discutir, obviamente, cómo hay que cambiarlo, cómo transformarlo, pero partiendo de la base de lo que necesita realmente la gente y lo que realmente se puede pagar, ¿no? Juan Lino Barañago contaba hace unos días que era difícil trabajar con Cristina, que las cosas se discutían poco. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Se discutía? ¿Se le podía decir a Cristina cuando no estabas de acuerdo en algo? Sí, absolutamente. Me extraña Lino porque la verdad que siempre trabajó bastante con mucha relación, incluso para quedarse en el ministerio se lo preguntó a ella. La verdad que con Cristina, obviamente es una mujer de carácter muy fuerte, muy convencida de lo que hace, está muy convencida, tiene sus convicciones muy claras, pero siempre a mí me dio el espacio para discutir, discutimos muchos temas que yo no estaba de acuerdo, siempre lo permitió. ¿Siguen en contacto? ¿Estás en contacto fluido con Cristina? No, ahora menos. Tuvimos una reunión con un sector de los senadores. Una discusión. Casi dice discusión. No, yo no sé quién para discutir con Cristina. Ibas a decir la discusión. No, yo no sé quién para discutir con Cristina. Tuvimos una reunión con un grupo de senadores cuando vino la vez anterior a la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, varios puntos de vista que ella anunció, a mí no me parecieron del todo bien. Los charlamos en la reunión y... ¿Cómo qué? ¿Qué puntos de vista? No, sobre distintos temas, el tema de las candidaturas en la Corte, una discusión de ampliar la Corte, hizo una propuesta, pero fue una discusión bastante, obviamente, escucharla siempre es interesante, pero como ella también nos dijo a nosotros, después que se deja el gobierno y después que se hay una derrota electoral, ya ahora la discusión es horizontal y todos tenemos nuestras visiones, nuestras miradas, obviamente hay algunas que son más importantes que otras, la de Cristina es más importante que la mía sin ninguna duda, eso obviamente no hay discusión posible en ese sentido, ¿no? Pero en este nuevo espacio tenemos que discutir y generar consensos entre nosotros. Lo que yo digo es que, como decíamos al principio, ¿no? No estamos en un momento para empezar a querer ser menos. Que yo diga con vos no porque votaste no sé qué cosa, con vos no porque votaste tal otra, con vos no porque el otro, porque ese resultado es el más funcional al oficialismo. Cualquier oficialismo del mundo lo que quiere es que la oposición esté dividida. Si nosotros le hacemos el juego y nos dedicamos a pelearnos entre nosotros y a hablar mal entre nosotros, creo que nos estamos ayudando mucho a los sectores que nosotros representamos, que son los trabajadores, los humildes, los que queremos cuidar de estas políticas que están impactando en su capacidad de vida. A propósito de tu etapa como jefe de gabinete, ¿en qué situación estás ahora mismo en la causa del fútbol para todos? Bien, porque ahí se habló muchísimo que era una causa de corrupción, de que era una causa de no sé qué cosa. Lo concreto es que la justicia nos imputa no haber solo la figura de mal desempeño por no haber controlado que creen que todo lo que creían que debíamos haber controlado. En estos meses se está viendo, lo están diciendo ahora, que no han podido controlar más que lo que controlábamos nosotros. Y bueno, uno controla lo que puede cuando son fondos que se los das a una entidad como es la AFA para que ponga digamos, para justamente a cambio de comprando los derechos televisivos para publicar eso, ¿no? Ahora, ¿no era un poquito previsible que poner dinero en la AFA era de alguna manera ponerlo en una suerte de pozo negro? Sí, pero yo te diría, nosotros lo que hacemos era comprar el contrato, lo que dice nosotros le compramos los derechos televisivos para emitirlos gratuitamente a todos los argentinos. Es como si yo compro camionetas a Ford. Si yo compro camionetas a Ford para usarlas en el Estado,
Lo que hace Ford con esos recursos es problema de Ford. Obviamente la justicia tiene que investigar si al interior de ella hay algún tipo de falco, obviamente. Pero la tarea como Estado termina cuando vos le das a cambio del bien que estás comprando. Eso es un contrato de derecho privado, ¿no? Bien. Respecto Por eso a el fallo es bastante claro, bueno, lo que señala la jueza es bastante claro, que no hay ninguna vinculación de ningún tema de corrupción ni nada por el estilo. Respecto a las declaraciones de la vicepresidenta Gabriela Michetti en relación a, viste, el robo que sufrió el año pasado, justamente el mismo día del balotaje, las explicaciones que ella dio acerca del origen de ese dinero que fue robado de su casa, $50.000 y más de $200.000, ¿te convencieron esas explicaciones? Yo lo que digo es que, como en mi caso, todos los que somos funcionarios o hemos sido funcionarios, trabajamos con dinero público, entonces tenemos que estar dispuestos a dar cuenta la cantidad de veces que haga falta de nuestro accionar. No es tarea de los políticos hablar, me parece a mí, que no es sano de la política que nosotros nos dediquemos a hablar de los temas de los demás. Que Gabriela Michetti, como yo, como Macri, que ganó la elección y después tuvo un avance en lo judicial, todos los que estén relacionados con estos temas tienen que demostrarlo en la justicia. ¿Y qué te pasa con lo que fueron los bolsos de López y las imputaciones que hoy tiene Cristina de 2 fiscales diciendo que esto era un modelo que se armó en el año 2003 con Kirchner a la cabeza para sacar dinero del Estado a partir de la obra pública para beneficio propio? Vos compartiste ese gobierno, ¿veías lo que pasaba con José López o con Julio De Vido o es una exageración hoy lo que está planteando la justicia? De nuevo, hay que demostrarlo en la justicia. Me parece que es distinto lo que vos planteabas, lo de José López. José López, obviamente, quedó evidentemente frente a todos los argentinos que es un corrupto y un ladrón y tiene que ir preso. ¿Pero era el solo o él dijo que era plata de la política? Tendrá que demostrar la justicia de quién era, ¿no? Yo creo que ahí lo importante es que se pueda actuar con mucha rapidez, con mucha celeridad y con mucha fuerza para que no quede esta Argentina en la cual parece que nos terminamos todos entre nosotros, ruta de dinero no sé qué, contra los Panamá no sé cuánto y matándonos entre los dirigentes políticos y no dejando actuar la justicia o usando la justicia como parte de discusión política. Yo creo que eso no sirve. Hoy la y en justicia... eso soy, digo, yo en eso hablo lo mismo, por eso me van a escuchar diciendo lo mismo de funcionarios que son peronistas, no peronistas, de un gobierno o del otro. ¿Pero crees que la justicia está yendo contra el kirchnerismo como una suerte de venganza? Yo creo que la justicia tiene que hacer lo que corresponde, que es trabajar seriamente para garantizar la justicia, ¿no? Y tarea de los políticos, reitero, no utilizar la justicia en nuestras discusiones, ¿no? Como vos sabés, yo vengo, luego lo digo con conocimiento porque formé parte de una fuerza en los años 90 que hizo mucho de la denuncia contra la corrupción, nuestras principales banderas, ¿no? Y eso me parece muy bien, eso fue el Frente Grande, trabajamos con Chacho, con Aníbal Ibarra. Visto de eso, cuando uno se dedica solamente a eso, lo que tiene que hacer en el Estado, que es quizás donde hemos trabajado mucho más, fortalecer los controles, armar más visibilidad pública, por abrir más los contratos, más el funcionamiento, la caja negra del Estado, ¿no? Ahora y estoy impulsando yo con otros senadores la media sanción para la ley de acceso a la información pública, darle la máxima visibilidad y reforzar los controles. Me parece que esa es la mayor garantía de que la corrupción, que es de los peores crímenes, porque es robarle al Estado, que nosotros creemos que tiene que trabajar por los que menos tienen, o sea, robarle a los pobres, hablando concretamente, sea sancionada y sobre todo para que no pueda ocurrir, ¿no? Sea de signo que sea, la corrupción es un delito y no tiene partido. Bien, Juan Manuel, muchas gracias por haber estado esta noche en Día Cero. Vamos a pasar ahora a otro tema y el tema es el camino de la leche. El informe de Diego Iglesias esta noche. Sabés que, se habla mucho de la crisis del sector lechero y también de lo cara que está la leche cuando vamos a comprarla, Diego. Claro, bueno, la crisis de ese sector, del sector tambero, es algo que se viene sosteniendo a lo largo de este año, que viene muy mal, no solamente este año, sino de hace varios años atrás, y están bastante complicados con esta situación. Nosotros lo que hicimos fue mostrar cómo se construye en ese camino ese precio y cuáles son los actores principales, porque tenés a los tamberos, tenés a los industriales y tenés también a los intermediarios o supermercados, como quieras llamarle. Bueno, ¿quién gana y quién pierde en ese camino? ¿Por qué vos terminás pagando 15, 16, 17 pesos esa sachet de leche, el litro de leche en la góndola? Bueno, en el informe te lo contamos. Desde la vaquita hasta el sachet en el supermercado, el camino de la leche con Diego Iglesias. ¿Cuánto aproximadamente consumimos en el mercado interno de la leche que se produce en este país? Si sumamos la cantidad de yogur, queso y leche fluida que tomamos y lo transformamos todo a leche fluida, eso más o menos da entre 200 y 210 litros de leche por habitante por año. Es el segundo consumo en importancia en América Latina. ¿Cuál es el primer eslabón del camino de la leche?
El primer eslabón es el productor, el dueño de las vacas, el que produce. ¿Hace cuánto que te dedicas a la actividad lechera? Y mira, yo estoy en el sector desde el año 94, que arranqué con mi viejo. En estos 20 años, ¿alguna vez viviste una situación similar a esta? No, el 2001 fue difícil, pero no tanto como esto. ¿Cómo es la cotidianeidad en un tambo? El día normal arranca a las 3 de la mañana, se prepara la comida de las vacas, se las ordeña, se les da de comer y recién ahí se toma un descanso. Una vez que ustedes obtienen la leche, ¿cómo sale de este lugar? Lo normal es que si el camino está seco, lo viene a recoger un camión de la fábrica. ¿Cuánto les cuesta a ustedes el litro de leche? Y hoy el costo de producción está alrededor de 5,30, 5,40. ¿Y a vos la industria cuánto se está pagando el litro de leche? Y hoy nos están pagando en promedio 4,20. ¿Está yendo a pérdida? Estamos yendo a pérdida. De seguir con esta situación, probablemente muchos tambos tengan que cerrar. Eso puede derivar en menos leche en el mercado y probablemente termine significando un nuevo aumento de precios. ¿Cómo hacen para seguir sosteniendo la actividad, perdiendo aproximadamente $1 por cada litro de leche que venden? Hay un montón de inversiones constantes que se hacen en el tambo para mantener la infraestructura que no se hace. Se va pateando para adelante hasta que no da más. Cuando hablan que falta manteca, la manteca está en Liniers. Está en Liniers porque las vacas están yendo a Liniers a faenar. Hoy se están mandando vacas que están preñadas a faenar. ¿Por qué los tamberos se autodenominan entregadores? Bueno, porque la industria se aprovecha de una condición de que no existe un mercado formal de la leche. Vos se la estás entregando y no vendiendo. El productor no tiene capacidad de acopio. Como mucho puede acopiar la leche de 2 días y como es digamos, la leche fresca, la entrega. Por un periodo de un mes, la industria recibe la leche de los tamberos y a posteriori determina con qué precio vas a cobrar. En general, si yo entrego la leche hoy, con suerte me entero a fin de mes de cuál va a ser el precio que voy a recibir por la leche. ¿Y entonces el precio de venta de ustedes quién lo fija? La industria. En Argentina tenemos un problema importante que es que la intermediación se lleva más que la producción. El supermercado es el que puede agregar margen sin ningún tipo de conflicto. Y después tenés la conformación oligopólica de empresas, de que en Argentina vos tenés 800 empresas lácteas. De esas 800 empresas, hay 6 empresas que se llevan el 60% de la participación del mercado y el 40% de la producción de los tamberos que hay en el país. ¿Y cuándo les paga? ¿Les paga en el mismo día, el momento que venden? ¿Cómo es? El periodo de pago puede ser a partir del mes vencido, 30, 45, 60 días a posteriori. Es el que procesa la leche y le va a dar los distintos destinos al producto. Actor clave. Pasa un equipo de transporte a recogerla, se remite a la industria que la procesa. ¿Qué se hace con esa leche? Se produce un proceso de estandarizado, se la pone en los niveles justos básicamente de grasa, se la pasteuriza y luego entra al proceso de envasado. Y aproximadamente la logística, el transporte, ¿cuánto representa? Está entre el 6 y el 10%. Y en la etapa de venta está en torno del 20-25%. Y la industria en promedio, ¿a cuánto le termina vendiendo el litro de leche al puesto de venta? Comercio en torno a los 11 pesos. Esta crisis de la lechería te diría que es una crisis que se vive a nivel mundial. Quizás lo que faltó en la Argentina es la inversión en infraestructura y en algún tipo de herramientas que ayude a disminuir el impacto de estas cuestiones globales a nivel local. La industria lechera en la Argentina, yo digo, está con un desafío importante. Estamos teniendo necesidad de hacer importantes inversiones para adquirir competitividad. Tenemos que terminar de salir de compromisos financieros que venimos arrastrando. Y también entendemos la situación del productor, que es nuestro socio. Entonces, a veces nosotros, aunque estemos imposibilitados de trasladar un valor que debiera ser el que permita ser más sustentable, tenemos que recurrir a trasladar un poco más de recursos, porque si no también entendemos que los productores capotan. La intermediación comercial minorista son las grandes cadenas de consumo masivo, el almacén de barrio o una pequeña despensa. ¿Cómo es el vínculo que tienen los supermercados con la industria? Es muy simple, nosotros no producimos leche,
para poner un producto lácteo en la góndola hay que comprarle a un fabricante. ¿Qué capacidad de negociación tienen del precio con ese industrial que le compran la leche? La capacidad de negociación depende básicamente del poder de compra. Quien compra mucho, negocia mejor. Las grandes cadenas negocian precios más bajos, no siempre eso lo trasladan al precio de góndola. En general lo utilizan para poder competir y ganar más mercado. Cuando uno ve las famosas promociones de 3x2 o cosas por el estilo, a lo que apunta es a ganar más mercado. La industria también recibe la propuesta del supermercado para hacer esas ofertas y obviamente hay que acceder para poder colocar volumen. Para que vos te des idea, 10 empresas del mercado, de las grandes superficies comerciales, se llevan el 58,7% de la capacidad de ventas de alimentos y bebidas del país. ¿Y Don Ramón cuánto? Lo que podemos ver en esta zona. La economía de escala no le permite distribuir los costos a Don Ramón como a una gran superficie comercial que tiene una economía de escala enorme. Hay que acceder para poder colocar volumen. ¿Qué te parece que gana más en el camino de la leche? ¿El tambero, el transportista, el industrial o el supermercadista importante de peso? No, te olvidaste uno muy importante. ¿Quién me faltó ahí? El Estado. Cuando nosotros hablamos de los precios caros en la Argentina, bueno, empecemos a ver cuántos impuestos se pueden evitar. Claramente es un problema, pero lo tienen las grandes cadenas, lo tiene el pequeño productor industrial y lo tiene también el tambero. Y fíjate que al tambero, para que siga subsistiendo, le han tenido que dar subsidio y lo que está pidiendo es diferir pagar el IVA y diferir pagar impuestos a las ganancias porque no lo puede pagar. En este estado de situación, ¿qué puede pasar con la lechería en la Argentina? Va a estar asegurada la oferta, digamos, de consumo de todos los días. Eso no se va a ver afectado, pero realmente la oferta va a mermar. La producción nacional estaba en promedio en 10.000 millones de litros de leche al año, y el año que viene llegaremos a 8.000. He escuchado a dueños de importantísimas cadenas de hipermercados de este país decir que los supermercados, no influyen en la formación del precio. Yo no puedo ponerle a un producto un 100% porque a mí se me ocurra, porque no vendo ni uno. Uno no puede hacer lo que se le da la gana. El mercado te va fijando las reglas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, que en Argentina tenemos un problema muy grande respecto de justamente esa formación de precio oligopólica en el eslabón final de la cadena, donde claramente la diferencia del productor al consumidor es de 5,1 veces. Y en algunos productos de 11 veces, es decir, de lo que sacamos de la tierra o de la vaca hasta que llega al consumidor, hay 11 veces de diferencia de lo que le pone el supermercado. Pero tengamos en cuenta, la intermediación comercial minorista no tiene riesgo. Okay. El productor industrial tiene riesgo. El productor tambero también tiene riesgos. Pero la intermediación comercial se lleva un margen. ¿Por qué te parece que en la sociedad las grandes cadenas de supermercados tienen una imagen bastante negativa en el promedio de la sociedad? Por supuesto que si el producto subió, yo voy a insultar al que me transmitió la noticia. Pero la gente sigue yendo a los supermercados a comprar. ¿Por qué? Es porque sabe qué es lo que más le conviene. ¿Quiénes son los actores más débiles de todo este camino, de toda esta cadena de la leche? Sin duda el productor y el consumidor, las dos puntas de la cadena, son los más perjudicados, ¿no? Son los que menos poder de negociación tienen. ¿Quién saca rédito de esto? ¿Quién se beneficia? Y hoy la comercialización hoy está teniendo una preponderancia dentro de la cadena muy importante. ¿Los supermercados? Los supermercados. ¿Antes no era así décadas atrás? No. Podríamos decir que hoy el productor argentino cobra bastante poco en relación a otros países del mundo y el consumidor argentino probablemente sea de los que mejor pague la leche en el mundo. ¿Me puedo llevar para leche? Sí, pasar por la caja, no hay problema. Quería comprar leche, Diego. No me pude llevar nada, Juan. Me quería llevar algo por lo menos durante la nota, pero no lo pude conseguir. Si el pibe trajo. Si el pibe trajo, ahí está, justamente. Uno de los puntos que veíamos ahí, que es uno de los ejes centrales, tiene que ver con la intermediación, que es el rol de los hipermercados, las grandes cadenas, que tienen un poder distinto al que, por supuesto, tiene un comercio de barrio o a los pequeños supermercados de proximidad. Porque, obviamente, por el peso que tienen en la negociación, en la compra. Como compran por cantidad, obviamente, pueden manejarse de otra manera. Viste que muchas veces los supermercados hacen grandes ofertas que vos decís, ¿cómo puede ser que me estén vendiendo 3 litros de leche al precio de 2? Bueno,
justamente por estas diferencias que ellos pueden hacer a partir de la compra que hacen del producto. Como veíamos ahí el industrial que nos marcaba que la industria por lo general le está vendiendo a la intermediación, al comercio, cerca de 11 pesos, muchas veces el hiper puede comprar más barato que eso y esa diferencia la utiliza o para eso, que es la promoción, o también para cuestiones vinculadas con el marketing. Ahí es donde está la diferencia que hacen los grandes hipermercados con este tema, por ejemplo. Bien, seguiremos con estos temas que nos interesan, por supuesto, a todos en sucesivas ediciones de Día Cero. Pero ahora, hoy 21 de agosto, fue el Día del Niño, pero no todos los 21 de agosto fueron el Día del Niño. Sí, tuvimos tapas de diarios todos los 21 de agosto y vamos a revisar algunas. Estas fueron las tapas de otros 21 de agosto. 21 de agosto de 1983. Intensas negociaciones en el peronismo. No importa cuándo leas este título. 1986. En Estados Unidos, un hombre mató a 14 personas y se suicidó. Tampoco importa cuándo leas este. Agosto del 93. Maradona a un paso de Argentinos. El martes firmaría contrato. Como todos recordarán, al final firmará para News. Cosas de Maradona o del periodismo, claro. 1994. El cardenal Primatesta se queja de que la Constitución del 94 no condenaba expresamente el aborto. Dios no entró a la Constitución. 22 años después, Primatesta debería estar muy tranquilo. Dios entró y está re cómodo. Tapa del 21 de agosto del 2000. La CIDE quiere usar un detector de mentiras. Sería para echar a los empleados a los que no les suene. Menem imputado por no haber declarado una cuenta en Suiza. Algo imperdonable para un presidente, se sabe. Además, hay que construir un espacio popular, dicen Carrió y Zamora. Finalmente, Zamora decidió hacerlo solo y Carrió tuvo que construir el espacio popular con Macri. Cosas que pasan. 21 de agosto del 2003. El Congreso anula las leyes de punto final y obediencia debida, porque muy cada tanto los diarios traen buenas noticias. Los argentinos fuimos repetidos, fuimos únicos, fuimos escándalo, fuimos ejemplo, fuimos tapa. Veníamos adelantándote que tenemos una mesa de debate sobre violencia política y voy a presentarte a quienes me acompañan en la mesa. A la izquierda, como corresponde, está Miriam Bregman, diputada nacional del PTS Frente de Izquierda. Gracias, Miriam, por estar por segunda vez con nosotros en este ciclo. Juan Carlos Dante Gullo, también a mi izquierda, dirigente peronista. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Alejandro Chegaray, diputado nacional, UCR Cambiemos. Te tocó la derecha, pero no significa nada. Y lo mismo para vos, Demián Martínez Naya, presidente de Unión Pro Universidad. Gracias por venir. No, muchas gracias. Les propongo que veamos un pequeño informe sobre la violencia política para preguntarnos si estamos frente a algo alarmante o no y después los escucho. Cuando la grieta deja de ser contarse un relato diferente acerca de las cosas que pasan o no hablarse con un cuñado, aparece la violencia política. No es aquella violencia de hace algunas décadas, la que arrasó con la democracia y con miles de vidas, pero es un pulso constante de agresiones más o menos graves. Un ruido de fondo, naturalizado por el ritmo de lo urgente. Alguna vez, el escrache vino a señalar que la justicia no actuaba contra los autores de los peores crímenes que padeció la Argentina. Pero un día llamamos escrache a cualquier desborde de ira en masa, anónima, que no sabe de contextos ni de terceros. Y hubo muchos. Lo sufrió Axel Kicillof en un buquebús, Carlos Zanini en un avión, Alberto Fernández en un shopping, Martín Sabatella en un aeropuerto. Las amenazas de bomba, que en los 80 nos preocupaban tanto, hoy son un dato casi ignorado. Ya hubo varias contra el espacio de la memoria, ex-ESMA, hay decenas de amenazas de bomba contra escuelas, hubo amenaza de bomba contra la casa del director de la AFI. En los últimos meses sufrieron ataques una sede de Nuevo Encuentro en Villa Crespo y otros de la Cámpora, uno de ellos en las últimas horas. También hubo piedrazos contra el auto presidencial. Policías que revisan de madrugada el despacho de la gobernadora de Buenos Aires, o que bajan de un tren a alguien por tener un cartel opositor. ¿Por qué? ¿Por
¿por qué no lo de? ¿Por qué no arranca el tren? ¿Y cuál es el problema? Estamos en un país democrático. Hay amenazas a Cristina Kirchner y a Gabriela Michetti. Una sucesión de robos sospechosos. Y hasta una granada dejada a metros de la casa de la jueza que ordenó frenar el tarifazo. ¿Es la famosa grieta que se ensancha, que pasa a mayores? ¿Es que siempre fuimos esto, pero tratamos de negarlo bajo el relato del país pacífico? Que no le sobre la grasa de la militancia. ¿Acaso alimentamos algo ingobernable al llamar debate a grupos de personas que se gritan e insultan? Mira este sarnoso hijo de puta que tenemos de presidente. ¿Se puede cerrar la grieta con buenos deseos, con voluntad? Y de ser así, ¿quién va a dar el primer paso? Bueno, la verdad es que puestos en secuencia todos estos acontecimientos, a mí por lo menos me resultan un poco inquietantes. ¿Quién da el primer paso, compañeros? Bueno, yo. Miriam. No, me parece, hay hechos de distintas características, pero creo que si buscamos un poquito hay un patrón común que no se distancia mucho del Estado o de agentes que rodean el Estado. Mira, nosotros recibimos permanentemente ataques en nuestras cuentas de Twitter que la verdad es que son muy violentos. Antes de ayer a Nicolás del Caño, mi compañero del PTS en el Frente Izquierda, le decían te vamos a dar un tiro entre los dos ojos. A mí me viven poniendo judía con distintos agravios, andate a 11, todo el tiempo una descalificación. Es una violencia terrible, pero es este ejército de trolls el mismo que denunció Tinelli. Lo que pasa es que Tinelli después se tomó un café con Macri, no sé qué hizo y no lo denunció más. Pero esto es contra todos nosotros, permanentemente hay un ataque. Lo de Vidal. No está muy lejos quién es el autor de lo de Vidal. Digo, más allá de las enormes diferencias políticas que tenemos con la gobernadora, repudiamos las intimidaciones que sufre y todo el mundo dice casi a viva voz que es la bonaerense, que porque les pidió que digan cuántos bienes tienen, la bonaerense la está atacando. Entonces me parece que en el informe está un poco mezclado, pero que si empezamos a dividir, se ve claramente como desde el Estado y con métodos no muy claros como este de los ataques en las redes sociales, se va fomentando una violencia increíble. Llegando una cosita más al extremo de que lo están por liberar a Checolás, algo que ustedes mencionaban. Entonces, en la Argentina se acuñó la frase por muchos años, si no hay justicia hay escrache. Y no hay justicia si lo liberan a Checolás. Demian. Hay patrones disímiles, en realidad. Comparto con Miriam esto de que hay ciertos sectores específicos que se ven en sus intereses vulnerados por este cambio de política y hay ciertos intereses espurios porque roza la amenaza, estas intimidaciones, esto de entrar a tu despacho, vulnerar tu privacidad en tu casa, una amenaza personal y demás. Y otra cosa es la responsabilidad política, y esto sí es muy claro, de hacer personal aquel debate político. Se perdió el debate político. Hay muchas personas que se quedaron arraigadas al pasado y vuelven el debate político en una agresión personal. Esto de Macri aquello, Macri lo otro. A ver, el presidente de la República establece políticas en base a un partido político. Nosotros tenemos una ley de partidos políticos. Y la representación es en un debate partidario. El Frente de Izquierda tendrá el suyo, el Frente Progresista tendrá el otro, el peronismo tendrá el suyo, pero siempre el debate tiene que ser en cuanto a ideas. Y esto es lo que nosotros tratamos de revalidar. Bueno, Juan Carlos, viviste en carne propia de la peor manera la violencia política en nuestro país hace años ya. ¿Cómo ves este momento? Preocupante. Igualmente creo que acompaño la intervención de los compañeros y compañeras y te digo, la famosa grieta del kirchnerismo era una grieta que permitía efectivamente la participación, el diálogo. Era una grieta que se diferenciaba en términos políticos o si querés de qué idea de Estado o qué idea de proyecto, pero yo creo que partimos de una situación mala en el diagnóstico de lo que está pasando hoy. Hubo elecciones, la campaña fue limpia y con una pequeña diferencia de un 1% se reconoció la victoria del PRO. Esa tendría que haber sido la base en la cual se sustentara hoy una situación que hace definiciones ideológicas, políticas, y obviamente yo acompaño lo que dijo acá la compañera, si no hay justicia, si además en términos económicos el ajuste golpea, si además entramos en discursos o en propuestas que agreden, yo creo que, insisto, es preocupante. Y tenemos historia, Juan. Sí. Yo te digo porque he vivido con seriedad y en profundidad muchos momentos. Y no pienso en el peronismo, o no pienso tan solo en el pueblo.
Pienso sí en el pueblo, pero fundamentalmente en las nuevas generaciones. Pero, Juan Carlos, lo que llego a entender de tus palabras es que las medidas del gobierno de algún modo están generando este clima. ¿Eso es lo que estás sugiriendo? Y mira, yo veía la otra vez las escenas de la represión a los jubilados en el puente Pueyrredón y me dolieron, ¿no? Alejandro. Bueno, mira, en principio nosotros repudiamos la violencia de cualquier signo, digamos, cualquier origen. Este viernes pasado se cumple un año de la muerte, o algo que se podría agregar a este informe, de la muerte del militante radical Ariel Velázquez en Jujuy por el solo hecho de repartir boletas del candidato a gobernador Morales. O sea que sabemos, como bien dice Canca, sabemos de que en la historia de la Argentina ha habido momentos de violencia política que se inician con violencia verbal y luego va increciendo, digamos. Creo que la sociedad espera de todos nosotros que aplaquemos en este momento los niveles de violencia verbal para que no ocurran cosas como las de Ariel Velázquez. A mí me parece que... y otras cosas. Yo no, por supuesto que no coincido con los scratches, no coincido con los planteos agraviantes, como bien dice Miriam, tanto para los que son miembros de alguna colectividad en particular, como para los que critican en forma agraviante al kirchnerismo, como para los que critican la figura del presidente. Nosotros repudiamos la violencia y creo que necesitamos un momento de calma y de discusión racional de la política. Ahora, los escucho a todos repudiar la violencia, pero al mismo tiempo parece que con eso no alcanzara, ¿no? No alcanza porque no todos estamos diciendo lo mismo. Me parece que hay libertad de expresión, alguien puede decir una expresión mejor o peor, pero eso es una cosa, es un nivel. Ahora, cuando balean un local como el del Nuevo Encuentro es otra cosa, cuando reprimen sobre Puente Pueyrredón es otra cosa. Y así como lo denunciamos con el kirchnerismo, cuando nos reprimía por manifestarnos junto a los trabajadores de LEAR, por ejemplo, impidiendo el derecho de manifestación, bueno, también lo condenamos ahora. Entonces, acá hay un problema que Cambiemos quiere seguir con el mismo discurso que tenía la oposición ahora que es gobierno, y no es lo mismo, porque tienen que salir a explicar qué significa este tuit, que no sé si quiso hacer un chiste o que quiso hacer Patricia Bullrich con la gendarmería, y se ve que atrás están monitoreando qué tuiteamos todos nosotros. ¿Cómo no va a generar violencia eso que ella esté controlando qué decimos o dejamos de hacer? ¿Cómo no va a generar violencia el protocolo antiprotesta que quiso sacar e imponerlo en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país con un repudio generalizado? Entonces, desde el Estado, tienen que analizar, le dieron rienda suelta a Estiuso. Estiuso se da el lujo a sentarse en un bar en Belgrano y dar charlas. Atender a los periodistas. Atender a los periodistas. ¿Y qué se creen que está haciendo Estiuso ahora? Estas operaciones no tienen nada que ver con la CIDE, cómo están reciclando, la gente que han puesto al mando de la AFI. No le atribuyamos al Ejecutivo responsabilidades del Poder Judicial. ¿Cuáles serían las del Poder Judicial? Mira, si tienen responsabilidades políticas. Que Estiuso está sentado en un café tomando y demás, y vos crees que tuvo implicancias y entra y sale del país como si nada. Eso va por la vía judicial y la denuncia tendría que estar. Entra y sale del país como si nada y ustedes ahora, no podemos atribuirle y pedirle al Ejecutivo, déjame hablar, Miriam, por favor. Cómo no. El Ejecutivo que haga lo que nosotros justamente criticamos del gobierno anterior. En esto no coincido con Dante. Cuando los periodistas criticaban al gobierno anterior, al Poder Ejecutivo Nacional, salía la presidenta por cadena nacional a matar al periodista que la había criticado. Esto era una consonante y totalmente... ¿Y qué estaba haciendo Patricia Bullrich con los Twitter? ¿Estaba leyendo las cosas interesantes que digo? No. Disculpame, pero no la vi la foto. Pero supongo que habrá sido por este caso de amenazas hacia el presidente de la Nación, hacia pero su hija nosotros también nos amenaza y no, la verdad que no le preocupa. Sí, en Twitter las amenazas se reparten para todos, ¿no? Digamos, en general. Son tan graves tanto para vos como para el presidente de la Nación. Y es lo que vos arrancaste este programa recién cuando tiré intervención. Ustedes no se pueden victimizar siempre ustedes. Ustedes tienen responsabilidad de Estado, no está lejos quienes hacen esas amenazas. Hay un patrón común. Cada vez que se toca la bonaerense se manifiesta como una banda mafiosa, lo venimos diciendo desde siempre. Ahora están liberando a los genocidas, pero ustedes nunca tienen nada que ver. Nosotros liberamos, pero acá hay una responsabilidad. Están baleando locales partidarios, no es una cosa menor. Lo único que te planteo, me parece que continúan los juicios de la verdad. Este gobierno no ha planteado nada en contrario respecto de esto. Sí, dejaron de... Se retiraron de los civiles, casualmente, creo que es lo que más le afecta al grupo. Y particularmente contra los civiles, que es lo que más le afecta a este gobierno. Te digo dos cosas. Particularmente desprecio a Echecolás, pero no desprecio la ley, digamos, ¿no? Entonces, a partir de los 70 años... El gran problema que yo encuentro que me hace ruido es que Echecolás puede interferir en el proceso y puede haber peligro de fuga.
Digamos, en ese sentido... y que sigue cometiendo delitos hoy. En ese sentido, él sabe el destino de Clara Naí Mariani, que continúa no es apropiada hoy. automática Hoy la ley, está cometiendo... No es un ex genocida como no es titularon en un automática diario. la ley, pero a partir de los 70 años tenemos esa ley. Si queremos, cambiemos la ley, en todo caso, y definamos... La ley dice que cuando alguien está cometiendo un delito tiene que ser condenado. Por eso digo, no es automático. Para este caso de Chicolás, él interfirió en su proceso, así es que hoy tenemos desaparecido a Julio López. Yo fui su abogada, fui la abogada de Julio López. Te digo entonces, más, cuando comenzó el juicio de Julio López, ¿sabés por qué le revocaron la domiciliaria que tenía Echecolás? Porque recibió al tribunal con un arma en la mano. Ese es Echecolás. Bueno, ustedes saben qué están haciendo, dejaron de apelar el tema de las domiciliarias y lo están sacando. Nosotros dejamos de ejercer presión sobre la justicia, que esto es una cosa... Mentira, no, eso no es. ¿Qué es dejar de ejercer eso sobre la justicia? La impunidad es dejar de ejercer. Eso es lo que dice la Nación. Que tu discurso ya está representado por la Nación. Una muestra de que no hay, digamos, presión sobre la justicia es este fallo último de los tarifazos, digamos. Eso está... No quiere decir que usted... Tal vez fracasó la presión que ejercieron. No quiere decir que no Carlos, por favor. No, yo creo que la cuestión de fondo es que acá estamos en una sociedad que está ofreciendo grietas muy profundas. Y no son las grietas de chicanas políticas o de diferencias, son las grietas que hacen a un profundo elemento que es la diferencia social. Se está generando pobreza, se está generando marginación. Y esto va a determinar que si no somos capaces de generar condiciones para dirigirnos a nuestro pueblo, las bases van a desbordarnos. Y acá no, acá no es ni de acá ni de allá. Vos recién decías, y yo te digo, Cristina Kirchner como presidenta jamás marcó a ningún periodista. Sí, estaba determinado, sí estaba determinada las diferencias entre el gobierno, si querés, y algunos periodistas por lo que era la ley de medios de audiovisuales, que todavía está determinando una situación donde tenemos un periodismo que, entre comillas, yo no comparto. Yo estaba viendo hoy en un programa declaraciones de ciertos o acusaciones de ciertos periodistas que eran gratuitas. No voy a hacer nombres. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que los periodistas puedan investigar y puedan dar su posición? Una cosa es que el periodista haga periodismo de investigación, haga análisis, y otra cosa que acuse a agrupaciones o a instancias. Los chicos de la Cámpora han sufrido durante años una acosación tremenda, y es la juventud. Que yo, como digo, vos sabés muy bien que yo incluso defiendo a la gente de la juventud peronista, a la gente de juventud radical, a la gente de la juventud del PRO, y sabés que me llevo bien con todo. Y no quiero que persigan a los jóvenes. Ya sabemos lo que pasa en un país. Mira, en un país que se reprime a los jubilados, se persigue a los trabajadores, se persigue a los jóvenes, vamos mal. Y te pido, vos sabés que nos conocemos, así como nombraste a Velázquez. Hoy el tema de Milagro Salas es un tema complejo. Hoy hay un periodista en un matutino importante que está describiendo la situación del encarcelamiento de Milagros y los otros 10 compañeros de la Tupac. Y yo te digo, es vergonzoso que tengamos que estar todos pendientes de ver cómo sancionan, entre comillas, a una compañera que está detenida, además sin juicio. Dante, yo no quiero esa Argentina. Dante, no ensanchemos este debate de las diferencias, que vos recién me decías de la juventud y demás. Me pasó acá en este canal el otro día, en el programa de Silvia Fernández Barrio, que estaba Camilo Vaca Narvaja, ¿está bien? Sí. Que no es precisamente mi partido, ni el Frente Cambiemos y demás. Terminó el programa y nos dimos un abrazo con Camilo, porque nosotros tenemos una forma de concebir la política totalmente disímil a aquella que ejerce la violencia personalista sobre el otro. Y Silvia agarra y nos dice a nosotros, esto es lo que necesitamos, chicos, que esto no se pierda. Y esa es la forma que nosotros concebimos, el debate político. Con Camilo podemos tener diferencias abismales. Practicarlo, me parece muy bien. Pero entonces es una cuestión generacional, digamos, tenemos que ilusionarnos con que los jóvenes van a terminar con la violencia política. Yo de esto también discrepo con Dante. Si Daniel Scioli perdió la elección, a ver, no fue precisamente por él y sus capacidades, me parece que fue por ese apego ciego al kirchnerismo y ese fanatismo que hoy muchos referentes lo siguen sosteniendo. Yo me referí al reconocimiento del triunfo de Cambiemos, sin que eso significara ninguna situación ni de crisis, ni de elementos que hubiesen gripado a la sociedad, incluso en términos de lo que es la defensa de la democracia y lo que significa la libertad de elegir aquel candidato que querés. Después cada uno tomará posiciones. Alejandro, pero digamos, un país
volviendo un poquito al punto que se decía que estamos en un proceso de marginación creciente de sectores de la sociedad. Estamos en una situación de un gobierno de poco más de 7 meses, en una situación donde tenemos niveles de pobreza que vienen desde hace mucho tiempo, de más del 30% de pobreza, de un nivel inflacionario, que es el impuesto más antipopular que existe, la inflación, muy elevada, situaciones de la matriz energética donde quedó demostrado, si bien fue erróneo la situación del cuadro nuevo tarifario por no hacer las audiencias públicas, pero es evidente que veníamos de una matriz energética que venía subsidiando los sectores más acomodados de la sociedad, mientras que el 40% de la sociedad no tiene acceso a la red de gas, por ejemplo. Entonces, venimos de una matriz energética que venía subsidiando a los sectores más pudientes de la sociedad. En Recoleta se pagaba 60, 70 pesos y a mí la factura en el centro de La Plata me llegaba de 120 pesos, mientras que el que quería comprar una garrafa tenía que pagar 400 pesos. Entonces, estamos en una situación que tenemos que volver a equilibrar. Este gobierno no generó 30% de pobreza. Es muy difícil revertir, ni tampoco lo generó el gobierno anterior. Viene de larga data. Es una situación que nos va a costar mucho tiempo volver a tener una matriz energética, por ejemplo, que sea más justa y que no esté desquiciada, porque pasamos de un país que era autosuficiente en materia energética a ser dependiente en materia energética y de una energía cara. Bien, se nos está acabando el tiempo. Sí, les pido a los cuatro una suerte de propuesta, si les parece, digo, más allá del repudio, de cómo salir de este estado creciente de violencia política. No, creo que la propuesta es no banalizar la discusión. Está muy bien el ejemplo de abrazarse con Vaca Narvaja, pero eso no tiene nada que ver lo que estamos discutiendo. Ustedes se me abrazan los cuatro ahora cuando terminemos. Ya nos abrazamos. Okay. Creo que no hay que banalizar la discusión porque es una discusión muy seria. Hay una frase que comúnmente se dice y creo que conserva toda su realidad. No hay ajuste que no pase sin represión. Cuanto más política de ajuste económico haya, cuanto más políticas antiobreras, antipopulares, más represión va a haber con diversos métodos estatales y paraestatales, como han existido siempre en la Argentina. Hoy en la Argentina venimos denunciando a principio de año una situación muy crítica en Tierra del Fuego, donde gobierna el PJ Frente para la Victoria con Rosana Bertone, represión a docentes, a los estatales, persecuciones. Y hoy creo que el modelo de ajuste con represión es precisamente Jujuy, donde se detiene a una persona por participar de una protesta y donde hay permanentemente ataques, persecuciones. Los compañeros nuestros que están en distintos lugares, como el Ingenio de la Esperanza, como lo quieren privatizar, lo suspenden, están permanentemente redondeame, por favor. Son temas muy graves. Entonces, lo que estás diciendo, pero redondeame, por favor. Son temas muy graves, pero creo que hay que ubicar la violencia en el verdadero responsable, que es el gobierno y que es el Estado, con sus fuerzas de seguridad y también estas que funcionan alrededor. Dante. Mira, yo lo explico en algunos programas. Hoy la sociedad no es la misma de otras instancias o coyunturas de la Argentina. Hoy no te podés llevar por delante al pueblo. Hoy no podés, con la policía brava o los jueces comprados, generar condiciones de sometimiento. Entonces, si el gobierno no entiende la complejidad cultural del comportamiento de los argentinos, vamos mal. Okay. Tenés que respetar a los trabajadores, tenés que respetar al conjunto del pueblo, a la juventud, a los jubilados, en fin, al que trabaja, a las pymes. Si eso se vulnera, entramos en un tobogán sin salida. Alejandro. De mi punto de vista, creo que no es por banalizar, pero lo principal es bajar un poco los decibeles del conflicto verbal. Como primer paso, lo vuelvo a repetir. Segundo, no creo que estemos en una situación de política ultraortodoxa. Estamos en una zona de turbulencia, producto de que estamos en una transición que hay que resolver. Pero yo soy optimista en cuanto a que muchas de estas cuestiones que se plantean, recomposición histórica del tema de los jubilados, devolución del IVA a los sectores más vulnerables, o cuestiones que tienen que ver con la reactivación de la obra pública que ya se está empezando a ver. Me parece que van a ir generando mejor humor social para que no aparezca esto que plantea Dante y que coincido plenamente. Yo particularmente a Dante lo conocí en época, a principios de los 80, donde coincidíamos en la normalización del movimiento estudiantil. Por ejemplo, él venía con el tema de la JUP y demás. O sea que dialogar, tenemos una historia de diálogo. Además, que es cierto, tenemos una historia
de periodos de violencia en la Argentina que debe servir de aprendizaje para no volver a repetir. Por último, yo creo que la no violencia se predica con el ejemplo. Algo que me enseñaron mis abuelos y mis padres de chico es hay que escuchar al otro, hay que entender, y el diálogo es la herramienta. Estamos convencidos de que el diálogo es la herramienta, hay que escuchar a cada persona. Creo que hay que bajar un poco los decibeles. Te cuento otra anécdota. Nos comunicamos con Tumini para poder tener a Victoria Donda para que venga a hablar con los chicos por este intercambio, el diálogo, el poder aprender. El año pasado nos devolvió que con pichones de gorilas ellos no se juntan. Eso ya desde el vamos es violento. Y lo mismo acá la comprometo a Miriam, que la venimos invitando, que pueda venir a debatir con los chicos, porque la verdad que nosotros buscamos aprender y del diálogo se aprende. Entonces nosotros queremos aprender, porque no nos creemos los venidos de la verdad. Bien, aquí por lo menos hemos dialogado y ha sido un placer hacerlo con ustedes cuatro. Y se armó una invitación y en cualquier momento hay como 4 abrazos, así que prepárense para todo eso. Gracias a los 4 por haber estado aquí. Esta noche vamos a revisar, además de lo que aprendimos aquí, ¿qué aprendimos esta semana? Esta semana aprendimos que no hay mal que dure 101 años. El brasileño João Avelange, expresidente de la FIFA, murió el martes a los 100 años. Aprendimos que a veces las cosas están donde deben estar. Ordenaron liberar a Belén. Aprendimos por fin a quién le gustaron mucho los festejos del 9 de julio. He tenido la emoción de ver desfilar a nuestras Fuerzas Armadas. Al jefe de torturadores del Centro La Perla, Ernesto Barreiro. Tarde o temprano también nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. Aprendimos que no importa lo confusos que sean los instructivos para reciclar. Las granadas no van en los tachos que están cerca de las casas de los jueces. Aprendimos que la mejor medalla es el respeto de tus rivales. Y aprendimos que la reparación histórica a los jubilados puede incluir sesiones de ducha escocesa. Había, fíjense, allí una protesta aparentemente de jubilados, quienes reclaman un aumento de haberes. Y todo esto en apenas una semana. Porque vivir en Argentina es no terminar de aprender nunca. ¿Qué aprenderemos la semana que viene? Uy, qué tarde que se nos hizo, son las 12 menos cuarto, Diego. Tremendo, ya nos tenemos que ir a dormir. Quiero destacar algo, Juan, que pudimos hablar muchas veces del camino de la leche sin que se nos escapara ni siquiera una comisura de sonrisa en nuestro gesto. Eso quiere decir que hemos superado la adolescencia finalmente, así que bueno, es importante, Juan. Es un programa serio el que hacemos, ¿no, Mariana? Sí, control, por favor, chicos. Por favor, sí, control es lo que vamos a tener durante toda la semana hasta que volvamos a encontrarnos con ustedes el próximo domingo a las 22 en una nueva edición de Día Cero. Ahora a tomar la leche y a dormir, ¿sí? Chao, gracias.